Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy amanecimos con nuestro niño interior de pie y nos pidió que lo trajéramos al zoológico. Así es, vinimos hasta el Zoológico de Miami. Sí. Vamos a enseñarle todo lo que hay dentro de este maravilloso lugar. Sí, después que terminemos el recorrido le estaremos dando nuestras impresiones del lugar y bueno, algunas recomendaciones. Así que acompáñenos. Esta es la entrada donde la taquilla, donde se paga la entrada. Ya la compramos, aquí están los dos. Aguántame ahí un momento, harían los cartoncitos para poder mostrar. Este es el recibo. 2 personas, 45.90. Porque la entrada es por persona 22.95. Y bueno, como somos 2 personas, pues 45.90. Y esos son los tickets. Y vamos entrando al lugar. Esto aquí es como una explanada que hay a la entrada entre donde pagas el ticket y donde lo entregas. Aquí tenemos en la explanada esta que les digo, hay un gift shop, o sea, una tiendecita para comprar souvenirs y cosas que las personas compran para llevarse de recuerdo del lugar. Por aquí entre las matas encontramos a un cocodrilo. Ay, Dios mío. Y aquí tenemos un lago precioso donde tenemos el flamingo. Miren qué cosa más bella. Ay, esos animalitos me encantan. Son aves. Miren cómo hay, tienen un color bello, bello, bello. Y es el símbolo de la ciudad de Miami, el flamingo. Miren, por aquí hay más. Aquí nos estamos dirigiendo hacia a la entrada ya donde te recogen el ticket que sacamos en la entrada. Ahora aquí lo recogen y es la entrada oficial al zoológico como tal. Por aquí. Hello. Ya nos escanearon los tickets y ya estamos dentro. Aquí esto es una mesita que tiene información para si usted necesita ubicarse dentro de la instalación. También hay baños. Allá hay un kiosquito con cosas de beber. Y aquí tienen son como unos carritos eléctricos que se rentan y usted se monta ahí y bueno, no tiene que caminar y hacer recorrido encima de esta cosita, de este carrito, que tienen caritas de animales. Es un elefantico, muy bonito. Ahí están los precios de los carritos eléctricos estos, para si le interesa cuando venga. Por aquí hay cosillas de comer. ¿Ven? Tienen croquetas, empanadas, café, rositas de maíz, algodón de azúcar. También tienen cerveza. Como les enseñé aquí a la entrada, hay un kiosquito que vende comida y cosas de tomar. Y nosotros pues no habíamos desayunado porque siempre preferimos salir bien temprano para ganar tiempo, solo habíamos tomado café. Entonces ahora vamos a comer una cosa como que algo ligero para entonces después más tarde almorzar. Compramos, las empanadas cuestan $5.99 y las croquetas son 3 por $5.99. Así que vinimos temprano, sí. también huyéndole al calor, porque ya ahora mismo son
las 11 de la mañana y estamos empapados en sudor. Sí. Así que a las 2 de la tarde aquí es difícil estar. Sí, no, y siempre también Y se por la nubla tarde y llueve, llueve, entonces pues, por y eso este venimos lugar temprano. y el zoológico abre a las 10 de la mañana. Así que vamos a merendar para poder seguir el recorrido. Aquí también se rentan coches para los bebés. Y también allá hay bicicletas, que es muy típico de este lugar. Hay personas que vienen en grupos de 4 o de 6, no sé, dependencia. Por allá vamos acercando a donde están las... Ven, aquí están los coches, los carritos. También tienen sillas de ruedas para si viene algún impedido o alguien que tenga problemas para caminar. Ven, estas son las bicicletas, que ahí caben 4 personas. Esta de aquí es de 2. Bueno, adelante pueden poner niños. Este es otro modelo. Este es el área de como la bienvenida aquí. Aquí usted se organiza y decide cómo va a ser el recorrido, si en bicicleta o caminando como nosotros. Aquí es donde está el tigre. Miren qué cosa más bella allá. Se está moviendo, miren. Estos animales me encantan. Uf, bello, bello, bello. Es de mis preferidos. Tiene calor y se está guardando. Entró. No sé si hay más de uno. Debe haber más de uno. Pero aquí afuera no hay ninguno. Es que hay demasiado calor. Miren estas figuras. Están enterradas. Es un material como corcho. Y estos cocodrilos. Pero es bien típico de nuestra ciudad aquí en Miami. Aquí a lo largo del parque se pueden ver y encontrar kiosquitos que venden bebidas y souvenirs. Es que hay que hidratarse mucho porque hay demasiado calor. Por ahí están los monitos. Tienen ahí... Ellos están debajo de las piedras escondidos del sol. Y otros están subidos ahí en... Mira ese como salta. Qué bonito. Mira ese saltarín. Aquí tenemos al oso de cuello blanco en esta zona de aquí. Hay muchos que debido al gran calor que hay, pues se esconden, se guarecen del sol y van al espacio más cómodo que ellos encuentren. Por allí se asomó, pero ven, está en la sombra, detrás de la piedra grande, esa que está ahí. Llegamos al lugar del cocodrilo cubano, ahí lo dice. Vamos a ver si se puede ver, si no está escondido también. Míralo allá, Arián. Es que ellos se confunden con el color de la tierra. Allá está dormido muy tranquilamente. Por aquí tenemos al tapir. Hay 2. Esos sí están aprovechando el lago que tienen ahí y están bañándose. Pero ellos inteligentemente pues se metieron en el agua. Aquí a lo largo del parque hay estaciones donde uno puede llenar el pomo. O sea, ven, miren, eso es agua. También hay por aquí un bebedero. El otro es para rellenar el pomo y ese es para tomar agua usted mismo. Hay otro más pequeño que es para los niños.
todos tienen agua, todos. Y aquí estas pequeñas son mangueritas como las que vimos en el video de la pequeña Habana, que si no lo han visto pues tienen que irlo a ver. Y entonces pues son mangueritas que sueltan agua, entonces usted se para debajo y se refresca. Cierran la puerta para los pájaros no se escapen. Bueno, entramos a un lugar que es donde hay aves. La puerta se cierra porque... Oh, thank you. Tienen mucha seguridad a la hora de entrar porque como las aves están sueltas, no cierran, mantienen la puerta cerrada para que ellas no se escapen, ¿ven? No sé si pueden apreciar que es una gran malla, una malla gigante que llega bien alta. No sé si lo pueden apreciar ahí. Y aquí las aves están sueltas. Muy bonito, miren, para el que le gustan las aves. Por ahí dentro de esas maticas hay una muy bonita. No sé si se ve. Oh, miren, aquí tienen un estanque de peces. Ay, qué bonito. Hasta ahora les puedo decir que el zoológico está muy bueno. Siempre nos ha gustado mucho venir aquí, pero hacía unos cuantos añitos no veníamos, como unos 3 años más o menos. Seguimos por aquí, dentro de esta área. Miren ese que viene de frente. Igual, muchas de las aves que están en esta zona, tú no las ves, las escuchas porque se meten dentro de los árboles y bueno, pues serán una especie de pavos reales. ¡Ay, son guineos! Sí, son guineos. Miren ese que está en las ramas del árbol. Tiene algo en la boca. Esta entrada que están viendo aquí es la entrada original del lugar de las aves donde acabamos de estar. Por aquel lugar que entramos es una entrada provisional. Como ya vieron, había una parte que estaba cerrada, como en reparación o algo así. Y tal vez entonces, cuando eso se arregle, ¿no? Pues se entrará por aquí. Esta es la entrada original. Y en el cartel ese pues dice que temporalmente la entrada es por el otro lado donde acabamos de estar. Aquí nos estamos acercando a otra área que tiene mesitas para comer. Es un área como de descanso. Hay baños, puedes comprar bebidas y sentarte ahí, coger un pequeño descanso y continuar el viaje. Ahí tenemos al elefante. Es el Artie o Ungard. Es y el otro es Ned. Por allá, más atrás tenemos otro. No sé si se puede ver desde aquí con la GoPro. La última vez que estuvimos por aquí coincidimos con un show que ellos hacen. Ahí tenemos al rinoceronte. Oh, hay dos. Uno está dormido. Bueno, por lo menos está ahí recostado a la sombra y el otro anda por allá atrás. Aquel que está parado allá atrás, ese está comiendo porque hace un momento vimos que le estaban poniendo la comida. Pues hemos llegado a donde está el rey de la selva.
Y el rey de la selva, como buen rey, está durmiendo la siesta. Ahí están, debajo de esa mata, de ese árbol, porque es un árbol bien grande, frondoso, que les da buena sombra. Y un poquito más allá de donde están los leones, hay una leona subida ahí encima de una piedra grande, debajo del gran framboyán este que hay aquí. Estos miren cómo hay. Aquí hay varios, hay 4. Por allí, más kiosquitos con cositas de maíz, máquinas para sacar agua, refresco, todo va a estar bien hidratado. Miren esta pieza, es decorativa evidentemente. También lo bueno que tiene la instalación esta es que hay muchos árboles que ayudan con parte de sombra. No es que te da el sol directamente siempre. ¿Ven lo que les decía? Que hay mucha vegetación, que eso protege al visitante para guarecerse del sol. Vaya, el tema del calor, pues hay que manejarlo. Aquí están las gacelas. Estas gacelas sí están afuera, ellas andan por allá, que están en la sombrita, pero bueno, no están escondidas y el visitante las puede apreciar. Hay cestos de basura en muchos lugares para que usted vaya desechando todo lo que va consumiendo. Están las caseticas estas que tienen bancos y si usted está cansado, pues se puede sentar y descansar ahí un ratico y después seguir viaje. Aquí nos vamos acercando al área donde están los camellos. Ahí están ellos descansando, pero sí están visibles. Ellos sí están visibles. También podemos encontrar baños en diferentes áreas del parque. También ahí como una pequeña zona de descanso con mesitas. Mira, es la primera ardilla que me encuentro en el camino, porque otras veces que hemos venido han habido muchas. Mira cómo pide. Linda. Aquí vamos venciendo la mitad del camino, todavía nos queda un buen tramo porque la instalación es bastante grande. Bien grande, yo Sí. creo que es más de 1 hora caminando. Sí, pero bueno, hasta ahora toda la impresión que tenemos es muy buena. Coincide con nuestras visitas anteriores. Es un lugar que está muy bien diseñado, que le da las comodidades al visitante. No hay problema, si hay mucho calor, pues hay agua cada 100 metros más o menos. Hay para refrescarse con esa especie de regaderas de agua que tienen. No todo el tiempo estás al sol, porque hay tanta vegetación que, por ejemplo, ahora estamos en la sombra. Y así. Está diseñado para que los árboles te protejan. Los árboles cubren el paso de por donde uno va caminando. Entonces, sí, casi todo el tiempo. A veces estás al sol, pero la mayoría del tiempo estás tranquilo ahí bajo la sombra. Bajo la sombra. Y bueno, muchos kiosquitos con comida, con bebida. Puedes rellenar tu botella de agua fría en los bebederos. No te vas a deshidratar. Tienes para cargar el agua cada cierto tiempo. Y bueno, pues hasta ahora todo muy bien. Ya les contaremos después. Aquí tenemos otro árbol que está identificado su nombre y su procedencia. Por aquí hay otro. Y así, lo que hay es que fijarse en esos detalles. Aquí tenemos estos, que son unos cuantos. Por aquí hay 3, 4, 5. Por allá atrás hay 2 más.
Estamos llegando aquí, este es el centro del parque. Aquí hay diferentes señales. El lugar que vamos a ver ahora, muy cerquita, a unos pasos de aquí, se llama Oasis Grill, que es la cafetería principal. Es la cafetería principal del zoológico. Ahí nos dice que dejamos atrás Asia y África, que es donde vamos a ver a las jirafas, está para allá, después de la gran cafetería que hay aquí. También hay un área infantil aquí para los niños. Aquí es bebidas, hay helado, diferentes cosillas de comer. Pero la principal es aquí, la que está bajo el gran techo este, que por allá vemos los baños. Y bueno, esta es el área principal de lo que es el parque zoológico, para mitigar el gran calor que hay. Aquí están las reglas y regulaciones del lugar. Están en inglés y en español. Este es otro parquecito, pero bueno, estos son aparatos y columpios, unas escaleritas. Esto es otra cosa. El agua es del lado acá. Y aquí, como ya les dije, la cafetería principal del lugar. Aquí está la pizarra de las opciones que tienen y los precios. Voy a rellenar la botella de agua aquí. Sácala ahí, Arián. Voy a llenar mi botella de agua en una de las estaciones que hay para ese fin. En el carro tenemos un termo que tiene hielo. Y lógico, agua fría, ¿no? Pero lo dejamos en el carro porque eso va a ser para después. Aquí voy a llenar mi botella de agua, porque ya se nos estaba acabando. Les decía que en el carro tenemos un termo con agua bien fría, pero es un poco grande y pesado y entonces pues no la trajimos con nosotros. Preferimos traer la botella porque sabemos que podemos llenarlo en estos lugares. Nos estamos acercando a un área que es un lago que tiene aquí el zoológico, que ahí puedes rentar bicicletas acuáticas. Miren, vamos a acercarnos. Tienen de diferentes diseños y eso está muy bonito. Tienen chalecos, muy bonito. Vamos a tenerlo en cuenta para la próxima vez. En esta ocasión pues no, porque todavía nos falta muchísimo por recorrer y preferimos avanzar. También estamos tratando de huirle un poco a la lluvia, que casi siempre en la tarde pues llega, a veces sin avisar. Otra área, por aquí bicicletas de personas que andan en ellas y la parquean aquí en lo que entran al área esta, que esta es otra área donde los niños pueden jugar ahí con el agua. Vamos a acercarme por aquí al lago. Ah, miren, desde aquí se ve mejor. Esas personas van ahí pedaleando. Por allá hay más. Y bueno, miren, aquí se ven de frente los paticos y los cisnes. Esta es otra variedad de rinoceronte, diferente al que vimos hace un momento. Y dice que está como que en peligro de extinción, que quedan pocos de su especie. Por allá vemos uno durmiendo a la sombra y por allá otro también a la sombra.
Este está de pie ahí detrás de un árbol, pero bueno, al menos está de pie, no está durmiendo como muchos otros. A lo largo del parque podemos ver este tipo de piezas o estatuas. Son figuras de diferentes animales que identifican el área donde uno está. Miren allá, estos elefantes, esta es otra especie diferente al primero que vimos, casi a la entrada del parque. Porque este es el elefante africano. Oh, miren esto, qué belleza. Un elefante dorado. Es un mosaico. Dicen que fue donado al Zoológico de Miami el 19 de abril del 2016. Y dice que tiene un valor de $100.000, que pesa 2.710 libras. Y estamos entrando en la zona de la jirafa. Mírenlas ahí. Son animales muy bonitos. Ay, me encantan. Esa esbeltez que tienen, esa altura. Se quedan estáticas. Parecen que son estatuas, no se mueven. Están totalmente quietas. En esta zona de aquí uno hace la colita por ahí y se le puede dar comidita a la jirafa. Los niños les gusta mucho hacer eso. Miren, este es el precio para uno poderle dar comidita a la jirafa. Estamos entrando, vamos a alimentar a las jirafas, esperando. Estamos aquí ya con el alimento de la jirafa en la mano, pero como pueden ver, están en busca de la sombra. Vamos a esperar aquí un momentico, aún no hemos pagado, nos dieron las hojitas, pero todavía no nos han cobrado, porque si no la tenemos que devolver. Vamos a tener fe en que la jirafa va a venir y le voy a poder dar la comida. Hey, boy, 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 baby turtle. Here you go. Okay. You want a little bit? I know. Mira, Okay, baby. Here, baby. You want another? Patience is a virtue. Patience is virtue and love. Lo logré. Ari will go ahead and bring you guys up. Muéstrale lechuga. La pena tiene 2 años. Es uno de los bebés. Pero es que le gusta venir. Bye guys, thank you. Bye, thank you. La última. Ya, espérate. Ahí va. Ah, Good boy, turtle. yes, Lograron. lo logré. Y se cobran acá para este lado, ¿ok? Al fin logramos darle la comidita a la jirafa. Send them in. Aquí en esta estación hay dos. Está este y estos que tienen las rayitas. Hay uno por allá escondidito en la sombra y los otros están. Hay uno aquí debajo del árbol del medio y otro por allá atrás. En esta área pensábamos que también habían animales porque tiene la misma cerca que el resto, ¿no? Pero es un área que todos son cactus y matas de piña. Miren, no sé si pueden ver, hay varias piñas. Hay algunas que están ya maduras. Diferentes tipos de cactus. Ven, las matas aquí hacen como un pequeño techo que protege del sol. Se nota la diferencia entre la zona de sombra y el sol. Esta
Esto es aquí para tomarse una foto, que ahora voy yo. Aquí tenemos al gorila. Él está echado ahí en la sombra como tantos otros. Llegamos al área de los chimpancés. Son muy simpáticos. Miren, estas son las cuevas artificiales que ellos han hecho. Y entonces a través de ese cristal te acerca un poquito más a verlos. El cristal está un poco rayado, pero... Mira, ahí, por allá, el otro. Están ahí disfrutando de la sombra. Tremendo calor, uno se puso las manos en la cara. Ahí tenemos a los galápagos, están en el agua. Aprovechando el agua. Están ahí refrescándose. Ay, mi madre, no me canso de decirlo. Hay tanto, pero tanto calor. Y a pesar de todo, el tiempo nos ha ayudado porque ahora mismo hay bastante airecito. Miren el otro galápago por allá, debajo de la casetica de piedra esa que tienen ahí. Miren esto, qué bonito. Representa una familia koala. Ahí tenemos fotos de cuando vinimos la primera vez, que nuestros hijos eran todavía pequeños. Esta área de aquí, usted puede entrar, está abierta de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y por $5 le dan un vasito para poder alimentar a los pájaros que están en esta área de aquí. Eso para que tenga niño que quiera. Ahí se saca el ticket para esa área. Ahora vamos a entrar a esta zona que es la casita de cristal esa que está allí, que ahí vamos a encontrar al koala. Y bueno, esta es la casita que les decía, que es el centro australiano. Aquí hay un poco de olor fuerte. Y aquí tenemos al koala durmiendo ahí. Ay, qué bello, qué cosita. Ya salimos del área esta donde está el koala, donde está el otro que se llama Poppy, que tiene un bebé, por eso está así encogidito. Y ahí nos dicen que nos dan las gracias por visitar esta área. Ya esta viene siendo la parte final del recorrido. Por aquí vamos llegando a la salida. Este es el área casi al final de lo que es el recorrido. Allí donde están las sombrillitas aquellas fue donde paramos un momento al llegar y nos tomamos la limonada y comimos las croquetas y la empanada. Y esto es un lago que hay aquí, miren, qué bonito. Esta es otra cafetería grande que está a la entrada.
Las más grandes son esta que está aquí a la entrada o a la salida, como se quiera ver, y la del centro. Aquí estamos entrando a un área que son como unas peceras gigantes que se ve a través de los cristales. Ay, aquí estoy acostada. Ah, miren eso, los estoy viendo desde abajo. Ahí Ariel me está grabando. Ay, chicos, mira eso. Ah, por aquí es que se entra. Y estarían tirados al piso. Oh, you have to crawl there. You have to crawl. Bueno, nos vamos retirando aquí. Llegamos a la salida. La salida que es la misma entrada. A esta hora, como vienen llegando personas todavía. Y ya hemos terminado el recorrido del día de hoy aquí en el Zoológico de Miami. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Hemos sudado bastante porque la temperatura está bien caliente. Todas las actividades al aire libre aquí en Miami pues requiere un esfuerzo. En el verano, que es casi todo el año, requiere un esfuerzo porque el calor es abrumador. Sí, hemos tomado muchísimo líquido, eso sí, nos hemos mantenido hidratados todo el tiempo. Hemos comido poco, solo al principio, como pudieron ver, pero mucho líquido porque eso es lo que hace falta. Pero lo hemos disfrutado muchísimo, hacía tiempo no veníamos y queríamos mostrárselos a ustedes. Así que nada, esperamos que les haya gustado muchísimo y que si pueden, si tienen la oportunidad, pues no se pierdan la visita a este maravilloso lugar. Bueno, regálenos un like, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Sí, nos ayuda muchísimo su like y su suscripción, evidentemente. Así que bueno, muchas gracias siempre por apoyarnos. Los esperamos, la próxima los esperamos, que como siempre es la semana que viene. Sí, el sábado a las 4 de la tarde. Chao. No olvides suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita para recibir las notificaciones. Y así seguir juntos por Rutas y Andares.